Bien, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de, bueno, dos temas relacionados: medidas de tendencia central para una distribución de frecuencias simples, y el otro es también las medidas de tendencia central pero para datos agrupados en intervalos, ¿no? O sea, tiene sus propias características cada cosa. Bueno, empezamos de una vez, ¿verdad? La media es un promedio, ¿no? Es el valor al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos, ¿no? La mediana es el valor que ocupa el lugar central, ¿no? Y para eso vamos a utilizar una posición, y de la posición la vamos a ubicar en la frecuencia acumulada, y ahí es donde vamos a sacar la mediana, ¿verdad? Y la moda pues es el valor el valor o los valores que más se repiten. Bueno, dicho no tiene fórmula. Dicho esto, vamos a ver nuestro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo, ya todo está ordenado. Vamos a usar el que hicimos cuando hicimos la distribución de frecuencias simples, pero ahora lo vamos a adaptar a las medidas de tendencia central. Aquí dice elaborar un cuadro estadístico que contenga frecuencia acumulada, X, ¿verdad? Que son los datos, o sea, son estos números, X por F, ¿no? Y nada más. La frecuencia relativa, la frecuencia acumulada porcentual, no la vamos a escribir, aunque si se hace está bien, no hay problema, pero realmente solo necesitamos estas tres columnas, porque son las fundamentales que vamos a utilizar. Bueno, entonces acá tenemos, bueno, ya está todo ordenado, ¿verdad? No me voy a poner a explicar eso porque eso ya lo hicimos, ¿verdad? 48 se repite 3 veces, bueno, 32, como se saca la frecuencia acumulada, el 3 lo copio, para sacar este sumo, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más este, 14 más este, bueno, y aquí tiene que dar una equivalencia. Bueno, ahora, f por x o x por f es lo mismo, vamos a multiplicar este número por este, 48 por 3 son 144, 50 por 2 son 100, y así nos vamos multiplicando estos dos, y vamos a sumar todo, porque la sumatoria de esto lo vamos a dividir dentro de esto para sacar el promedio. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces media aritmética, vamos a tomar la sumatoria o el total, la suma de f por x o x por f, 2222 dividido el número de datos, que son 32, y eso nos va a dar que el salario promedio de una persona es de 69 quetzales con 44 centavos. Ahora, la mediana, vamos a sacar una posición, número de datos dividido 2 son 16. Ese no es la mediana, no es que se le paguen 16 quetzales, la mediana son 66 quetzales. Pero, ¿de dónde proviene eso? Bueno, eso proviene, ¿sí?, de acá, lo dije, vamos a tomar la frecuencia acumulada, o sea, la posición la vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Aquí está el 16 literal, y entonces la mediana va a ser 66, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera la posición literal que nos salió, sino que aquí hubiera sido 15? Bueno, utilizaríamos, no está 15, pero utilizamos 16. O supongamos que me hubiera dado 18, no está 18, pero está 20. Entonces esta sería la posición y este sería la mediana. Nada más. Bueno, aquí tenemos la mediana, ¿verdad? Son 66 quetzales, y la moda son 70 quetzales, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Bueno, eso procede, bueno, son 70 quetzales porque este número es el que más se repite, o sea, 70 es el salario que más se paga, ¿verdad? Entonces por los dos, ¿no? Esta es la moda, ¿verdad? Nada más, y ya, está muy bien. Entonces ya tenemos nuestra
medidas de tendencia estándar para una distribución de frecuencias simples, ¿no? Y ahí está. Muy bien. ¿Listo? Ya con esto terminó mi explicación de este tema, ¿verdad? Y listo. Y bueno, como siempre, un ejercicio de distribución de frecuencias siempre para esto. En clases anteriores, pues esto ya se había dejado como ejercicio de práctica, o sea, ya se tiene la tabla, entonces solo hay que sacar las medidas de tendencia. Bueno, sería agregarle f por x, nada más sería, bueno, y partiendo de eso, pues se hace se saca la media, mediana y la moda, nada más. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos a nuestro otro tema, que es las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Y entonces bueno, la media ya sabemos, pero acá la diferencia del tema que acabamos de ver con esta es que vamos a tener f por el punto medio o la marca clase. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y dividido se saca igual. La mediana, vamos a utilizar una posición, pero para sacar la mediana no es que nos vamos a la frecuencia acumulada y ahí vemos la frecuencia acumulada y directo ya vemos ya tenemos la mediana. No, en este caso pues sí hay que hacer algunas cositas por ahí, ¿verdad? Entonces ¿verdad? No es que sea más difícil, sino que sí tiene un poco más de procedimiento, ¿verdad? Y la moda también se hace otra cosita, ¿verdad? Entonces no solo es bueno, es el valor que más se repite, sí, pero acá es la moda interpolada, ¿verdad? Entonces una moda un poco más fuerte, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro ejemplo, ¿verdad? Tenemos esto, ¿sí? Acá pues igual, ¿verdad? Tenemos que tener intervalos x, y o punto medio, f frecuencia acumulada y f por xy, ¿verdad? O xy por f, ¿verdad? Vamos a llevar lo mismo, media, mediana y moda. Obviamente pueden cambiar las medidas porque son datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer esto, ¿sí? Acuérdense que en su momento yo dije que el por qué se subrayaban los dos, ¿verdad? El más chiquito y el más grande nos van a servir. Pero antes de hacer las medidas de tendencia central tenemos que sacar la amplitud y el número de grupos a formar. Para eso lo vamos a ver acá. Primero el rango, valor máximo menos o dato máximo menos dato mínimo, ¿no? Entonces el mayor sería 95 menos 48, eso da 47. Ese número nos va a servir para sacar el número de grupos a formar, ¿no? Para esto vamos a utilizar la regla de Sturges, ¿no? Y para esto vamos a escribir 1, ¿sí? Más 3.322, ¿no? Logaritmo del número de datos, son 32, nos va a dar esto y bueno, son 6, no se aproxima nada al siguiente porque 6.0 hay que, o sea, son 6 filas más 2 extras de los títulos de cada columna y de los totales son 8.
y ahí está. Ahora saquemos la amplitud es el rango dividido el número de grupos, 47 dividido 6, ¿verdad? 7.8 aproximado 8. Esa es la amplitud que va a tener cada intervalo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a sacar, bueno, aquí tenemos esto, límites. Bueno, el primer número, 48 más 8, 56. Acá, 56 más 8, 64. Y así sucesivamente vamos haciéndolo. Acá, recordemos que para sacar el punto medio, vamos a multiplicar, a sumar, perdón, estos dos, dividido 2, y lo que nos salga nos va a dar esto. Y de la segunda en adelante, vamos a ir sumando la amplitud, que es 8. Para 52 más 8 son 60, 60 más 8 son, y así sucesivamente. ¿Vale? El primero, 48 más 56 dividido 2, nos va a dar esto. Y de ahí le sumamos el valor de la amplitud. Luego la frecuencia, pues ya sabemos de que de 48 a 56, ¿cuántos números hay? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces dice de 56, el 55 ya no lo puedo tocar porque ya lo usé, y así nos vamos sucesivamente. No me puedo entretener mucho en eso porque eso ya lo vimos. O sea, aquí nos vamos a enfocar en las medidas de 60, ¿verdad? Frecuencia acumulada, bueno, se copia, ¿verdad? 7 más 7, 14, 14, etc. Y aquí hacemos lo mismo que hacíamos para la distribución de frecuencias simples, F por X, Y, ¿no? Estos dos, 52 por 7, 60 por 7, 68 por 6, bueno. Sumamos y para sacar el promedio, vamos a este valor lo dividimos dentro de este. Espero que todo esté quedando claro, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver el porqué de todo eso. Entonces vamos a primero la media o el promedio. 2208 dividido 32 nos va a dar 69 quetzales promedio, ¿verdad? En cada intervalo, ¿sí? Luego la media, ¿no? Bueno, vamos a sacar una posición. La posición, vamos a ver vamos a ubicarnos en, si aparece 16, obviamente no está 16, lo que ya les había dicho no está, pero la frecuencia acumula 15, 20. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el límite inferior, que sería 64, y ese dato es el que me va a servir. Entonces, bueno, mediana, no está, y acá, límite inferior más la posición menos la frecuencia acumulada anterior, bueno, o la frecuencia anterior, mejor dicho, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces esto nos quedaría el límite inferior, ya dijimos donde está la posición, no está 16. El siguiente, que es 20, sería donde está eso en la tablita, ahí está 64, ¿verdad? El límite inferior, ¿verdad? Luego la posición ya la tenemos, menos ese 14 de donde sale, bueno, es la frecuencia acumulada anterior a la posición, ¿sí? Donde está 14, la anterior, o sea, la que está antes, la que le antecede es 16, es 14, ¿verdad? Y la frecuencia absoluta, vamos a irnos a la tabla, estamos acá, ¿verdad? Porque tomamos esto, bueno, no estaba 16 pero estaba 20, ¿verdad? La frecuencia va a ser esta, ¿verdad? Y lo que les decía, la frecuencia acumulada anterior sería esta, la anterior, no la siguiente, ¿no? Nada más. O sea, eso nos va a servir, ¿no? Por eso se toma eso, ¿verdad? Muy bien, entonces después hacemos esto multiplicado por la amplitud, que es 8, ¿verdad? Hacemos eso, ¿verdad? Acá 16 menos 14 dividido 6, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar antes de sumar, ¿verdad? Hacemos eso, nos va a dar esto, y nos dice que la mediana de salarios es de 66 quetzales con 64 centavos. Muy bien. Ahora vamos a sacar la moda, ¿sí? Ahorita voy a ir explicando esto. El límite inferior, ese permanece, el intervalo, ese permanece, pero este delta 1 y delta 2 van a ser datos que me van a servir
Este 6 y 7, ¿de dónde sale? Bueno, regresémonos a la tabla. El 6 pues sale, que es la frecuencia donde voy en mi intervalo, en mi fila, ¿verdad? El 7, ¿verdad?, es la frecuencia anterior, o el primer número es la frecuencia anterior, ¿sí? O sea, sería frecuencia, estoy utilizando, menos frecuencia absoluta anterior, ¿verdad? Y la delta 2 sería frecuencia menos frecuencia siguiente, ¿verdad? Porque la frecuencia sería esta, o sea, las dos que le van acá, ¿verdad? O sea, esta menos esta, ¿verdad?, y esta menos esta, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver, voy a irme rápido, ¿vale? Entonces la fórmula es esta: límite inferior son 64, si no cambia, límite no cambia, a 1. Para la respuesta, por supuesto, hay que hacer una resta, siempre se va a hacer. Ay, mire, profesor, ¿y por qué negativo? Bueno, es una resta, no es que la frecuencia sea negativa, jamás, ¿no? Entonces, delta 1, ¿verdad?, y abajo delta 1 más delta 2, ¿verdad?, sería 1 menos 1, ¿verdad?, por el intervalo, no, la amplitud, ¿verdad?, 64, más menos 1, acá, menos 1 más 1, esto es 0, ¿verdad?, y por 8. Entonces acá vamos a tener esto, y en conclusión la moda van a ser de 64 quetzales. Si nos vamos a la tabla a comprobar que la moda sí esté correcta, nos vamos acá, que la moda sean de 64, efectivamente la moda está entre esto. Bueno, hubiera podido ser de 56 porque también se repite. Incluso aquí podríamos decir, bueno, son 64 quetzales, ¿no? Hubiera podido decir que también son 56 la moda, pero por lo que hicimos se llegó a la conclusión que son 64 quetzales que más salario se paga, ¿vale? Entonces eso es lo que se hace, nada más, ¿vale? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser un poco tentador, ¿verdad? Entonces obviamente ustedes pues tienen ahí la tabla visible, solo van viendo. Yo tengo que salirme de la pantalla, ¿no?, porque acá no cabía, ni aunque fuera chiquito cabía, ¿no? Entonces por esa razón, ¿no? Muy bien. Entonces así es como se sacan las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos, ¿no? Entonces esto terminó mi explicación, ¿okay? Como siempre un ejercicio, ¿verdad? El mismo ejercicio de lo anterior, solo que agrupó intervalos. Ustedes ya tienen la tabla, solo agreguenle una columna o hagan la columna aparte mejor. Bueno, sería, vamos a ver, XY por F o F por XY, ¿verdad? Y así es como hacen su ejercicio. Muy bien, entonces ya con esto yo termino mi explicación. Espero que pues hayan entendido y sin más que decir, yo me despido y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Bendiciones.